Bien, muchachos, vamos a comenzar el tema del día de hoy en relación al curso de Derecho Penal 1, semana número 9, de acuerdo a sus programas de estudio. Y el tema que nos corresponde, iniciamos a platicar un poco sobre la teoría general del delito, un tema bastante importante, muchachos, ya que es base para los compañeros que tengan el ánimo de dedicarse al área penal, ¿verdad? La teoría del delito es clave para el estudio, análisis y planificación de los casos al momento de estar litigando ya dentro de un proceso real, ¿verdad? La teoría general del delito es la que nos va a auxiliar, nos va a dar los elementos y el conocimiento necesario para poder realizar ya sea una buena acusación o una buena defensa en materia de derecho penal. Voy a dar un minuto nada más solo para que se puedan unir todos los compañeros que se pueda y comenzamos. En un minuto comenzamos. Solo eso que Bien, vamos a comenzar entonces con el tema en la clase de Derecho Penal 1, lo que nos corresponde a Teoría General del Delito. Tiene un número 1 porque vamos a verlo esta clase el día de hoy, el próximo sábado y el próximo domingo y el siguiente domingo. Vamos a ver 3 clases relacionadas a Teoría General del Delito, toda vez que es un tema bastante amplio y quiero hacerlo de una forma sencilla, despacio, para que podamos entender lo mejor que podamos en relación a este tema. Entonces comencemos con la teoría general del delito. Como antecedente realmente de esta institución denominada el delito, de este concepto de delito, como antecedente podemos decir que precisamente fue en la antigua Roma, donde aparece por primera vez la valoración subjetiva ¿de qué? Del concepto de delito, es decir, juzgando la conducta antijurídica, atendiendo a qué? A la intención, ya sea una intención dolosa o una intención culposa de la gente, como se regula actualmente en las legislaciones penales modernas. El término delito no siempre se conoció como tal, ¿verdad? Sino que ha pasado por una serie de denominaciones, entre las que podemos mencionar algunas de ellas como noxa o noxia, que significaba daño, flagitium, celus, facilus, crimen, delictum, fraus, entre otra cantidad de nombres que le han dado al delito, pero de los anteriores tuvieron, podríamos decir, mayor aceptación hasta la Edad Media los siguientes, los que se denominaban crimen o delictum. Cuando hablábamos de crimen, el cual identificaba las infracciones o delitos revestidos de mayor gravedad y castigados con una pena más grave, cuando hablamos de crimen. Y cuando hablaban de delictum, se referían a la que señalaba una infracción bastante leve o con menos penalidad, como conocemos ahora las faltas, ¿verdad? Recordemos que nuestro Código Civil tiene una parte general, una parte especial. Esa parte especial se divide en dos, en delitos y faltas. Pero esto fue hasta la Edad Media que se dio esta situación de esta manera, ¿verdad? Entonces veamos algunas definiciones del delito. Entre las definiciones que podemos ver, vamos a ver las siguientes. Podemos definir el delito como una acción típicamente antijurídica y culpable
a la que está señalada una pena. Otra definición: es el acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Veamos una tercera definición: es una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuado a una figura penal. Y voy a mencionar una más sencilla todavía, que hoy en día, modernamente, así es como se define el delito, ya un poco más sencillo. Podríamos decir que es la acción típica, antijurídica y culpable. Acción típica, antijurídica y culpable. Aunque agreguemos al inicio, recordemos que al derecho penal le interesan las acciones y las omisiones que revisten características de delito. Entonces, podemos definir el delito como es toda acción u omisión típica, antijurídica y culpable. Antes se hablaba también de punible, ¿verdad? Pero se ha tratado de no utilizar ya ese término punible, aunque es correcto si se dice, pero lo han tratado de eliminar porque dicen que cuando hablamos de la punibilidad estamos hablando de la pena, entonces que eso tiene que ver ya en otro momento procesal, para otro espacio penal, y no en el tema del delito específicamente, porque la pena ya es la consecuencia jurídica. Recordemos, haciendo un poquito de recordatorio en cuanto a la ley penal, en cuanto a la norma penal, recordemos que toda norma penal tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, artículo 123, el delito de homicidio: comete el delito de homicidio quien diere muerte a otra persona. Ese es el supuesto de hecho. La consecuencia: el responsable será castigado con pena de prisión de 15 a 40 años. La consecuencia jurídica es la pena, y el supuesto de hecho es la prohibición de esa conducta que hace el tipo penal. Esa es la forma en que cómo se conforma la ley penal, con un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho es la prohibición que la norma da, y la consecuencia jurídica, la penalización que de esa conducta tiene ese tipo penal. Entonces, ¿cómo definimos sencillamente el delito? El delito es toda acción u omisión antijurídica y culpable. Ahí estamos bien, modernamente así se define lo que es el delito. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del delito? En cuanto a la naturaleza jurídica del delito, dice que su naturaleza es crear un sistema abierto a las necesidades y fines sociales. Un sistema que sea susceptible ¿de qué? De modificaciones cuando se presenten nuevos problemas que no pueden ser resueltos con los esquemas tradicionales. Ahí solo quitamos ese artículo 5 y 6, que eso no hay. Entonces se dice crear un sistema abierto a las necesidades y fines sociales, un sistema que sea susceptible de modificaciones cuando se presenten nuevos problemas que no pueden ser resueltos con los esquemas tradicionales. La naturaleza del delito es entonces estar abierto a la conducta de la sociedad, porque el derecho penal empieza a actuar cuando la conducta de la sociedad empieza a realizar acciones u omisiones que anteriormente no estaban reprochadas por el derecho penal, pero que hoy en día esto está lesionando algunos bienes jurídicos tutelados. Entonces el Estado, a través de su facultad del jus puniendi, de crear las penas, de castigar ciertas conductas, crea nuevos tipos penales o nuevas leyes especiales, lo que conocimos anteriormente como las especies penales, ¿verdad? Las nuevas leyes especiales. Si antes no era perseguido penalmente una conducta, ahora sí se va a perseguir, porque la actuación de la sociedad ha sido muy continua y sí está causando daños y perjuicios. Entonces se va a realizar una nueva ley, una nueva norma que regule esas conductas. A eso se refiere el delito, estar abierto. Dependiendo de cómo se comporte la sociedad, sus conductas, así va a ser la participación del delito en ese sentido, y va a abarcar otro tipo de conductas que hoy en día posiblemente no están normadas. A eso se refiere la naturaleza del delito, precisamente. Hablando ya de la naturaleza del delito, entonces podemos ver que el delito tiene ciertos elementos, se conforma de ciertos elementos característicos del delito. ¿Cuáles son los elementos característicos del delito? Los elementos característicos del delito son los elementos positivos del delito y los elementos negativos del delito, que ambos conforman lo que es la teoría general del delito.
El delito entonces tiene elementos positivos y elementos negativos. Dentro de los elementos positivos vamos a ver que está la acción o la omisión, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad. Y como contraparte de esos elementos positivos del delito tenemos la falta de acción o conducta humana, la tipicidad o ausencia de tipo, las causas de justificación, las causas de inculpabilidad, las causas de inimputabilidad, la falta de condiciones objetivas de punibilidad, las causas de exclusión de la ley penal. Bien, esto es lo que conforma lo que es la teoría general del delito, y esto es lo que vamos a estudiar durante el día de hoy, el próximo sábado y el siguiente sábado, en relación a los elementos positivos del delito y a los elementos negativos del delito. Para que un hecho sea considerado ilícito y sea considerado un delito, debe contener los elementos positivos del delito. Debe haber realizado una acción, que esa acción sea típica, que sea antijurídica, que sea culpable y que sea punible. Una acción, un movimiento del ser humano típica, que esa conducta esté normada como delito, antijurídica, porque actúa en contra de lo que dice esa norma que está normada como delito, culpable, porque es imputable a esta persona esa acción típica antijurídica y por eso lo convierte en culpable, hay culpabilidad y hay que sancionarla porque tiene una pena, es punible. Entonces, para que estemos frente a una acción o una omisión que se considere delito, deben darse los elementos positivos del delito. Cuando se dan los elementos positivos del delito, entonces estamos ante un hecho realmente que reprocha el derecho penal y que le interesa castigar, porque llena todos los elementos positivos del delito. Pero ¿para qué nos sirven los elementos negativos del delito? Pues los elementos negativos del delito lo que buscamos es buscar que se exima esa responsabilidad penal, que aunque exista un hecho que llena los requisitos, llena todos los elementos positivos, con un solo elemento negativo que aparezca, ya vamos a encontrar una fuente, una puerta de cómo podemos atacar ese hecho punible e indicar de que si bien es cierto existió, pero no puede ser perseguido penalmente, porque existe un elemento negativo del delito que impide que el reproche penal se pueda ejecutar o materializar. Voy a poner un ejemplo así general, solo para que empecemos a entender cómo es que funcionan los elementos positivos del delito y los elementos negativos del delito. Resulta que Luis tiene un conflicto de interés con Juan, tienen un altercado de palabras, pero ya las palabras subieron de tono y viene Luis, se molesta, saca un arma de fuego, percuta el arma y le da muerte a Juan. Le impacta una bala en el cuerpo a Juan y eso le provoca la muerte. Ok, analicemos. Luis entonces saca un arma de fuego, le dispara a Juan y eso da como resultado la muerte de Juan. Veamos primero entonces, ¿estamos ante un hecho ilícito? Veamos a la luz de los elementos positivos del delito. Luis sacó un arma y la disparó. Obviamente el arma solita no se disparó, tuvo que haber algún movimiento de su mano, de su dedo para apretar el gatillo, para jalar el gatillo, etc. Entonces hubo una acción. Entonces esa situación, ese hecho de que Luis le dio muerte a Juan, ¿hay acción? Sí hay acción, porque Luis tomó un arma y jaló el gatillo, apretó el gatillo, hay movimiento, hay acción. Se da el primer elemento positivo. ¿Hay tipicidad en ese hecho? Bueno, ¿qué dice el artículo 123 del Código Penal? Quien comete el delito de homicidio, quien diere muerte a otra persona. ¿Le dio muerte a Juan? Sí. Hay un tipo penal que se denomina el homicidio, por lo tanto hay una acción típica. ¿Es antijurídica? ¿Ese hecho es antijurídico? Sí, porque Luis actuó en contra de lo que decía el artículo 123, que es prohibido dar muerte a una persona, y él lo hizo, entonces actuó en contra de la ley, es antijurídico, hay antijuricidad. Entonces ya vemos que hay acción típica, antijurídica.
¿Se determinó previamente que fue Luis el que disparó? Sí, entonces hay culpabilidad, se le puede reprochar a él porque él fue el responsable. Bien, ya tenemos una acción jurídica y culpable, pero esa acción tiene alguna consecuencia jurídica, ¿es castigada por derecho penal? Sí, tiene una pena de prisión de 15 a 40 años de prisión, por lo tanto es punible, punibilidad. Entonces se dan perfectamente los elementos positivos del delito. Es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Por lo tanto, Luis debe ser sometido a un proceso penal. Regla general, ahí estamos bien. Como defensores empezamos a analizar el hecho y vamos, entonces en defensa de Luis y el Ministerio Público pues solicita que se dicte un acto de procesamiento por el delito de homicidio, toda vez que Luis fue quien le dio muerte a través de un impacto de bala al señor Juan. Cuando ya estamos en plena audiencia, entonces la defensa venimos y nos oponemos a la petición del Ministerio Público, al requerimiento fiscal. Señor juez, esta defensa no comparte la petición o requerimiento del representante del Ministerio Público, toda vez que si bien es cierto existe un hecho que reviste las características de delito porque llena los elementos positivos como la acción típica, antijurídica y culpable, pero señor juez también hay un elemento negativo que puede ayudar a eximir la responsabilidad penal de mi patrocinado, el señor Luis. ¿Qué elemento negativo hay? Resulta, señor juez, que dentro de los elementos negativos tenemos las causas de inimputabilidad. Causas de inimputabilidad, ahí lo tenemos en nuestro cuadrito, el 1, 2, 3, 4, el quinto, causas de inimputabilidad. ¿Y qué son las causas de inimputabilidad? Para que vea que yo no le vengo a mencionar cosas solo por decirlas, el Código Penal en su artículo 23 dice causas de inimputabilidad. Pero arriba de las causas de inimputabilidad tiene un título que dice, si tiene su código, artículo 23 del Código Penal, muchachos, artículo 23, arriba ¿cuál es el título que tiene ese título 3? De las causas que eximen o que dejan fuera la responsabilidad penal. Causas que eximen de responsabilidad penal o anulan esa responsabilidad penal o no dejan que el derecho penal se aplique a su perfección, porque existe un elemento negativo en este caso, una causa de inimputabilidad. ¿Y cuál es la causa de inimputabilidad que estoy indicando, señor juez? Es el artículo 23, numeral 1. ¿Quiénes son inimputables? Es inimputable, ¿quién? El menor de edad. Señor juez, resulta que Luis tiene 17 años, no ha cumplido los 18, por lo tanto él no puede ser perseguido penalmente toda vez que es un menor y es una causa de inimputabilidad que establece el artículo 23 del Código Penal como un elemento negativo en contraposición de los elementos positivos del delito. Entonces ahí que le queda al juez, se le demuestra, le pongo a la vista la certificación de nacimiento en patrocinado, donde se demuestra que él es un menor de edad todavía, por lo tanto él es inimputable. Puede ser que va a ser sometido a un proceso, pero será un proceso juvenil en otro tribunal, ante otro juez competente y bajo otra ley, la ley Pina. Pero el Código Penal no se le puede aplicar porque existe un elemento negativo de causa de inimputabilidad, porque él es un menor de edad, todo de acuerdo a lo que establece el artículo 23, numeral 1 del Código Penal, que nos habla sobre las causas de inimputabilidad, que son causas que eximen de responsabilidad penal. Así es como vamos a utilizar la teoría del delito dentro de un proceso real. Obviamente este es un ejemplo así vago general, pero es para que vean cómo es que va a funcionar lo que vamos a estudiar a continuación a partir de este momento, los elementos positivos del delito y elementos negativos del delito. Entonces ya vimos que elementos positivos es la acción u omisión, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad. Y como elementos negativos vamos a ver falta de acción, cuando hay ausencia de acción, ya lo vamos a ver, la tipicidad o ausencia de tipo, cuando el hecho que está señalando no está normado en la ley penal. Artículo 1, nadie puede ser penado por un delito que no está previamente establecido en la ley. Recordamos principio de legalidad, artículo 1, la tipicidad, ausencia de tipo es que no hay tipo penal. Entonces, acuérdense que el artículo 7 del Código Penal nos dice que la analogía es prohibida, o sea que no se pueden estar inventando figuras a manera de encuadrar un hecho a un tipo penal, sino que debe ser
claro, preciso y circunstanciado, y que sí pertenece a ese tipo penal, pero no podemos estar creando figuras. Cuando digo esto, para los que han estudiado conmigo, pues esto no hay problema, creo que ya lo hemos visto, pero quien no ha estudiado conmigo, no sé si les han indicado en relación a ese tema, ¿verdad? Pero el principio de legalidad es claro, ¿verdad? La ley debe ser clara, pero no puede quedar en manos del juez, ni del fiscal, ni el defensor estar inventando hechos a modo de cuadrar esos hechos a un tipo penal, que no es el que realmente se asocia al hecho cometido. Siempre he puesto un ejemplo, por ejemplo, digo, en el tema de la acusación del Ministerio Público, vamos a ver un caso importante. En el caso, por ejemplo, de la desaparición de la señora Cristina Sicavisa, ¿no? ¿Qué pasa? Que acusaron al señor Barrera por el delito de asesinato, dicen, ¿verdad? Pero ¿qué dice cuando leemos el delito de asesinato? Quien diere muerte. La pregunta es, ¿a quién le dio muerte? Podemos decir a su esposa, a Cristina, a la señora Cristina. Sí, pero ¿dónde está el cadáver? Porque para que digamos que le dio muerte tiene que haber un cadáver. Si no hay un cadáver, ¿a quién le dio muerte? Y el juez no puede estar, sí, pero dicen que entonces la señora que hacía limpieza fue la que dio, dice que la golpeó. Bueno, entonces pues si la golpeó, imagino, ese juez fue fuerte, entonces de plano le causó la muerte y por eso se la llevó y la desapareció. Ahí ya estamos hablando de supuestos nada más, no hay nada objetivo. El derecho penal es objetivo, compañeros. En el derecho penal, el artículo 7 dice es prohibida la analogía. Y lean artículo 7 o leamos artículo 7 del Código Penal, que este tiene relación con el artículo 1 del Código Penal. Porque el artículo 7 es claro, dice exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Punto. Que tiene que ver con el artículo 1, que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previstas o establecidas en la ley. Entonces, principio de legalidad y analogía van de la mano. Entonces, para esto es que nos va a servir precisamente la teoría del delito para hacer nuestros análisis de casos, nuestra tesis de acusación y nuestra antitesis contra esa acusación. Entonces ahí tenemos como elementos negativos los que ya indiqué, pero en la legislación penal guatemalteca, en cuanto a los elementos negativos se refiere, o sea, nuestro Código Penal específicamente, que están establecidos en la ley, en cuanto a los elementos negativos se refiere, abramos nuestro código, por favor, al artículo 23. Al artículo 23, que nos va a hablar de qué, de causas de inimputabilidad. El artículo 23 nos va a hablar de causas de inimputabilidad como elemento negativo. Dentro de las causas de inimputabilidad vamos a estudiar la minoría de edad y el trastorno mental transitorio. También nos van a mencionar como causas de justificación, y si vemos nuestro cuadrito en la diapositiva, 1, 2, en el tercer espacio, causas de justificación. ¿Cuáles son las causas de justificación? La legítima defensa, el estado de necesidad. Regresemos al ejemplo de Luis y Juan. Hagamos de cuenta que Luis ya es mayor de edad entonces. Entonces el Ministerio Público dice, entonces Luis, por ese estado emocional, sacó su arma de fuego, disparó en contra de la persona del señor Juan y le causó la muerte. Por lo tanto, señor juez, cometió el delito de homicidio y pedimos que se le ligue a proceso y que se dicte el auto de procesamiento en contra de su persona por el delito de homicidio. Entonces nosotros como defensores, ya al analizar el caso, decimos, bueno, señor juez, si bien es cierto la imputación que está haciendo el Ministerio Público es de conformidad con la ley, y si es cierto que hay un hecho ahí donde se causó la muerte a una persona, que en este caso el señor Juan, y quien la provocó, según dice el Ministerio Público, pues fue el señor Luis, pues analicemos realmente los hechos, cómo sucedieron, y quiero indicarle que si bien el hecho reviste las características de delito, porque cumple con los elementos positivos de una acción típica, antijurídica y culpable, también es cierto, señor juez, que existe un elemento negativo del delito, que se conoce como una causa de justificación, y esa causa de justificación es tolerada por el Estado, o sea que tolera que se cometan ciertos hechos que tienen características de delito, pero que no los va a castigar porque son hechos tolerados por el Estado, y que se conoce como causa de justificación. Veamos, señor juez, el artículo 24, ¿por qué le indico esto? Porque el señor Luis, si bien es cierto, sí percutió su arma, sí fue la persona que disparó a la humanidad de don Juan, pero, señor juez, lo hizo como una causa de justificación.
de acuerdo al artículo 24, él actuó en legítima defensa. ¿Y por qué le digo que actuó en legítima defensa? Porque se dan los tres requisitos indispensables para entender que hubo una legítima defensa. Dice, quien obra en defensa de su persona, bienes, derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes, y se dan las circunstancias siguientes, señor juez. Primero, dice, una agresión ilegítima. Quien llegó a agredir primero al señor Luis fue don Juan. Eso no lo ha dicho el fiscal, pero fue él quien llegó a agredirlo. Y no solo lo llegó a agredir, lo llegó a amenazar porque portaba un arma de fuego. Quien realmente sacó primero un arma de fuego fue el señor Juan. Segundo lugar, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Él traía un arma, el señor Luis no le quedó más que sacar su arma de fuego también. Usted recuerde, señor juez, que siempre hay un dicho ahí que si saca el arma es para usarla y él no va a estar esperando que la otra persona la use. Pues entonces estaban en igual condición, en una situación un poco fuerte donde realmente los ánimos estaban elevados y definitivamente pues Luis se defendió. Legítima defensa, señor juez. Y se llena la tercera característica que dice falta de provocación suficiente por parte del defensor. No fue Luis el que provocó, a él lo llegaron a provocar. Si se da cuenta, señor, se llenan los tres requisitos que establece el artículo 24 para que se dé la legítima defensa como una causa de justificación. Y recordemos que las causas de justificación están en el título 3, que habla de las causas que eximen de responsabilidad penal. Por lo tanto, aquí no hay delito que perseguir. Se actuó apegado a la ley en legítima defensa. Por lo tanto, ese hecho ilícito que reviste características de delito es tolerado por el Estado a través de estas figuras que son causas de justificación y que son en elementos negativos del delito. Así es como funciona, compañeros, lo que es la aplicación de la teoría del delito. Entonces, estos solo son ejemplos así a grandes rasgos para que vean el trabajo que nos queda por hacer cuando ya estemos litigando, ¿verdad? Hay que estudiar mucho, por eso hay que leer su código. Si no leen sus códigos, ¿cómo van a saber lo que ellos contienen? Las salidas legales que nos pueden dar a muchos conflictos de interés que van a ser sometidos a nuestro conocimiento. Entonces decía, la ley, el Código Penal en su artículo 23 regula los elementos negativos de causas de inimputabilidad. En el artículo 24, elementos negativos de causas de justificación, como es la legítima defensa y el estado de necesidad. Y en el artículo 25, las causas de inculpabilidad. Las causas de inculpabilidad que pueden ser el miedo invencible, la fuerza exterior, el error, la obediencia debida, la omisión justificada, que estaremos viendo más adelante. Aparte del artículo 23, 24 y 25, nuestro Código Penal también regula en los artículos 26 y 27 lo que en la doctrina se conoce como elementos accidentales del delito. Elementos accidentales del delito. Nuestro código los presenta con el nombre de circunstancias que modifican, o sea que cambian la responsabilidad penal. Y se refiere a las circunstancias atenuantes. Si se da alguna circunstancia atenuante es porque va a favorecer al sindicado. O circunstancias agravantes, significa que va a perjudicar más al sindicado. Entonces, en el artículo 26 y 27 encontramos lo que la doctrina denomina elementos accidentales del delito, pero que nuestro código los reconoce como circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Y se clasifica en dos: circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes. Circunstancias atenuantes, que son las que van a favorecer al sindicado, y circunstancias agravantes, que son las que van a penalizar más gravemente la conducta realizada por el sindicado. Bien, ya tenemos ahí algunos artículos que hay que leer a profundidad, muchachos. Tenemos ya los elementos negativos del delito en el artículo 23, 24, 25, y las que modifican la responsabilidad penal, el artículo 26 y 27, a través de las atenuantes y las agravantes. Bien, dicho esto, entonces, ahora sí, pasemos a la teoría general del delito. ¿Qué es la teoría general del delito? Vimos la definición de delito: toda acción o omisión típica, antijurídica y culpable. Pero la teoría general del delito es más amplio, abarca más. ¿Y cómo la podemos definir? Podemos definir la teoría general del delito como la que se ocupa de todos aquellos elementos comunes a todo hecho punible. La teoría general del delito no es más que aquella que se ocupa de todos aquellos elementos comunes a todo hecho punible. En la actualidad
hay un acuerdo entre los juristas que los elementos comunes del delito son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Basta con que se presenten esos tres en un hecho punible, y entonces para saber que estamos ante la comisión de un delito. Entonces, ¿a qué elementos nos referimos? A esos elementos positivos y a los elementos negativos del delito. Eso abarca el estudio de ¿qué? De la teoría general del delito. Bien, una vez que hemos visto la definición de la teoría general del delito, vamos a empezar a ver entonces los elementos positivos del delito. Elementos positivos del delito, y el primero que vamos a ver es la acción. Y vamos a definir entonces qué es la acción. Y usted dice que la acción es todo comportamiento derivado de la voluntad. Y la voluntad implica siempre una finalidad. El contenido de la voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar. Es decir, un fin. La acción siempre es el ejercicio de una voluntad final. Para que la acción que le interesa al derecho penal, muchachos, es la acción que está derivada de la voluntad, donde hay voluntad de actuar, donde hay voluntad de hacer. Y la voluntad dice que siempre va a implicar una finalidad, un fin, algo que se espera. Entonces la acción es todo comportamiento derivado de la voluntad, y la voluntad implica siempre una finalidad. El contenido de esa voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar. Esa es la acción como elemento positivo del delito. La dirección final de la acción se realiza en dos fases. Pongan atención a esto es bien importante. La dirección final de la acción se realiza en dos fases, una fase interna y una fase externa. Ambas fases de la acción es lo que se conoce como el iter criminis. Cuando escuchamos hablar del iter criminis, nos referimos a las dos fases de la acción, la fase interna y la fase externa. ¿Qué significa el iter criminis? ¿Cómo podemos definir el iter criminis o interpretarlo? El iter criminis se dice que es el camino del crimen hasta su realización final. ¿Qué es el iter criminis? El camino ¿de qué? Del crimen hasta su realización final. O en otras palabras, ¿qué es el iter criminis? Es el camino del delito. O en otras palabras, como dicen otros tratadistas, ¿qué es el iter criminis? Es el via crucis del delito. ¿Sí? Entonces, este iter criminis, o el camino del crimen, o el camino del delito, o el via crucis del delito, se divide en dos fases, una fase interna y una fase externa. Veamos cómo es esta situación. En la fase interna, cuando nos referimos a la fase interna del delito, esta ocurre siempre ¿dónde? Ocurre en la esfera del pensamiento del autor o del delincuente, en donde se propone la realización de un fin. La fase interna es aquella que ocurre siempre en la esfera del pensamiento ¿de quién? Del autor, del actor, del delincuente, en donde se propone que la realización de un fin. ¿Qué es lo que se puede proponer mentalmente en esa primera fase el delincuente? Se va a poner a pensar, bueno, para llevar a cabo mi fin, selecciono mis medios necesarios que voy a utilizar para causarle la muerte a esta persona, su finalidad, cuando el autor está seguro de lo que quiere, cuando ya tiene esa seguridad es cuando decide entonces cómo lo quiere, y una vez que cree que es probable, lo realiza. Entonces, ¿qué va a pasar en la mente? Bueno, necesito matar a Juan, darle muerte a Juan. ¿Cómo lo hago? Él pasa seguido, pasa seguido por ese callejón, y los días miércoles veo que pasa más noche. Ya a esa hora ya no hay gente ahí. Bueno, está ahí, el lugar creo que está bien ahí. Ahora, ¿con qué le doy muerte? Si uso un arma de fuego hace mucho ruido y me arriesgo a que me escuchen y me puedan detener. Voy a utilizar un arma blanca, y como es oscuro, posiblemente ni cuenta se va a dar por dónde voy a aparecer, y le puedo causar la muerte con algunas lesiones que le cause con un arma blanca. A la hora de realizarlo, ¿para dónde me voy? Si agarro para donde él viene, hay calles y pueden haber muchas personas, pero si sigo recto, voy a dar a un barranco donde no hay gente, y ahí creo que ahí tengo muchas salidas para escapar. Eso es la primera fase, cuando el delincuente empieza a pensar cómo va a realizar o materializar ese delito que quiere cometer. La fase externa, que es la segunda fase, dice entonces, después de la realización de la fase interna, el autor la realiza.
o realiza la actividad en el mundo exterior. Ahí pone en marcha conforme a su fin sus actividades, su proceso de ejecución del acto que se ha propuesto en la mente y logra el fin propuesto, que era darle muerte a un Juan, tal y con las circunstancias que él ya había pensado. Entonces, ¿qué es el iter muchachos? El iter es el camino del delito, el camino del crimen, el via crucis del crimen, el via crucis del delito, el cual se divide en dos fases, una fase interna, una fase externa. La fase interna que se da en la mente del delincuente y la fase externa cuando ya la materializa en el mundo exterior y produce cambios en ese mundo exterior. Ahí vamos en lo que es la acción. Y a la acción lo que le interesa es que exista voluntad. Y si hay voluntad, eso va a implicar siempre entonces una finalidad. Bien. ¿Cuándo hay ausencia de la acción? Porque vimos entre los elementos negativos que vimos al inicio, en los listados que les indiqué, hay uno de los primeros elementos negativos dice falta de acción. Falta de acción. Entonces, ¿cuándo se da o cuándo hay ausencia de acción? Y va a haber ausencia de acción cuando la voluntad falta. No, para el derecho penal no va a existir acción, o va a haber ausencia de acción cuando falta la voluntad. No hay acción penalmente relevante si no se realizó con voluntad. Entonces, cuando la voluntad falta, no hay acción penalmente relevante. ¿Como en qué casos? Por ejemplo, fuerza irresistible. ¿Cuándo se da la fuerza irresistible? Solo denme un segundo. Aquí estamos. Fuerza irresistible. La fuerza irresistible, dice, es una causa de inculpabilidad. O sea que en este caso lo toma como ausencia de voluntad. Va a haber falta de acción o una acción no relevante para el derecho penal cuando se da la fuerza irresistible. ¿Y cuándo se da la fuerza irresistible? Cuando hay ausencia de acción. ¿Y cómo se puede dar la ausencia de acción en la fuerza irresistible? Cuando la fuerza irresistible es una causa de inculpabilidad. O sea que en este caso lo toma como ausencia de voluntad. Por ejemplo, cuando se está dando una riña y quieren darle muerte a una persona y hay un agente de Policía Nacional Civil, y si él sabe, su deber es actuar y separar o detener a estas personas para que no se cause ese daño ulterior, que podría ser hasta la muerte. El señor agente quiere actuar, pero hay otras personas que están en favor de uno de los que están en la riña, y estas personas detienen al agente de policía y lo amarran a un poste para que no actúe. Él tenía voluntad de actuar, pero lo amarraron. Hubo una fuerza irresistible que no le permitió actuar. Entonces el Ministerio Público posteriormente no puede decir, y aquí hay una responsabilidad del agente de Policía Nacional que estuvo ahí y no pidió auxilio o no hizo absolutamente nada. No, sí hizo, señor juez. El tema es que el señor agente de policía fue detenido por otras personas, y no solo detenido, fue sujetado, amarrado a un poste. O sea, esa sujeción, el amarrarlo, provocó que una fuerza irresistible que él no podía vencer. Entonces ahí hay ausencia de voluntad. No se le puede perseguir penalmente por el incumplimiento de deber, porque realmente no es que él no haya querido, sino que hubo una fuerza irresistible que mermó la voluntad que él sí tenía de actuar. Ahí hay ausencia de la acción en la fuerza irresistible. Otro ejemplo, movimientos reflejos. ¿Qué son los movimientos reflejos? Es otra causa donde se va a dar la ausencia de acción en los movimientos reflejos. Los movimientos reflejos dice que son los reflejos físicos o movimientos instintivos. No constituyen acción, pues tales movimientos no están controlados por la voluntad. Los movimientos reflejos físicos o movimientos instintivos no constituyen acción, pues tales movimientos no están controlados, ¿por qué? Por la voluntad. Por ejemplo, ¿quién puede causar un daño por un movimiento reflejo? Por ejemplo, una persona que va manejando, o una persona que está realizando un trabajo frente a su casa, pero tiene unos instrumentos o fierros, como le decimos algunos, martillos y cosas así, porque está
clavando algunas cosas arriba de su casa por su puerta. Pero este señor, ¿en qué momento se da un movimiento reflejo? Resulta que él padece de ataques epilépticos y le da un ataque epiléptico en ese preciso momento. Y como consecuencia de eso, entonces causa un daño. Pero él no tiene la voluntad puesta en ello. Porque cuando le da ese ataque epiléptico, pues él se va manejando, perdió el control del vehículo y se fue a empotrar, pero habían 2 personas en la banqueta, 2 personas que fallecieron. O el señor que estaba arreglando algo enfrente de la puerta de su casa y cuando le da ese ataque se cae, pero cuando se cae se trae la tabla donde tenía los fierros, un martillo cae y le cae a una persona, a una señora que iba vendiendo unas cosas en la banqueta y fallece. Entonces, como consecuencia de ese movimiento reflejo causa un daño, pero no tiene la voluntad puesta en ello. Entonces, ahí no hay una acción penal relevante que perseguir, porque fue producto de un movimiento reflejo. Por supuesto, eso hay que demostrarlo de acuerdo a la teoría del delito. Le decimos al juez, miren, no se le puede ligar a proceso, porque eso sucedió cuando se dio una situación de un movimiento reflejo, donde ¿qué? Él no controlaba su voluntad. Y si no controlaba su voluntad, quiere decir que no hay acción, porque para que haya acción tiene que mediar la voluntad. Y si hay ausencia de voluntad, no hay acción penalmente relevante. ¿Y cómo le demuestro que él padece de ataques epilépticos? Pues mira, aquí hay todo un historial clínico. Desde que él tenía 10 años ha sido tratado por el mismo doctor y aquí está todo su historial clínico. Por lo tanto, señor juez, esa es una acción que, si bien es cierto, tiene características de delito, pero que es de alguna manera aceptada, tolerada por el Estado, porque no actuó con voluntad. Y no podemos hablar de un delito culposo, porque tampoco podemos decir que actuó de forma negligente, imprudente o por impericia, porque lo que le dio a él fue una situación que está ajena a su voluntad. No es lo mismo que yo sé que no sé manejar, no tengo licencia y agarro un vehículo y causo un daño. Ahí sí hay un delito culposo, porque yo sé que no tenía licencia y más que no podía manejar. Pero este caso no es lo mismo. Aquí no hay ni delito doloso ni delito culposo, por lo tanto no hay delito que perseguir. Movimientos reflejos. También hay ausencia de la acción cuando se dan por estados de inconsciencia. Cuando se dan los estados de inconsciencia, en la situación de un sonámbulo o un hipnotizado, se pueden realizar actos que no dependen de la voluntad y en consecuencia no hay acción penalmente relevante para quien está bajo esa condición de inconsciencia, porque puede ser que alguien sea utilizado bajo este estado de inconsciencia, hipnotizándolo para que cause ciertos daños, pero ahí no hay voluntad porque está en estado de inconsciencia. Y si no hay una acción penalmente relevante en contra de quien sufre ese estado de inconsciencia, pero no es lo mismo para quien sí provocó esa situación o ese estado en esta persona, ¿verdad? Para él sí hay una situación penalmente que puede ser atribuible a esta persona porque utilizó a la otra para cometer daños, pero entonces es como que él los hubiera hecho. Entonces a él se le va a sindicar de autor, ¿verdad? Que aunque fue el otro que lo hizo, pero lo hizo bajo estas condiciones de estado de inconsciencia provocadas por él para lograr alcanzar su fin, que era causarle un daño a A, B, C o D. Entonces en los estados de inconsciencia también va a haber ausencia de la acción. ¿Cuáles son las formas de la acción? Las formas de la acción pueden ser acción y resultado y la imputación objetiva. En la acción y resultado nos dice que la acción como manifestación de la voluntad produce siempre un resultado en el mundo externo. La acción y resultado nos dice entonces que la acción como manifestación de voluntad produce siempre un resultado en el mundo externo. Existe siempre una conexidad o una relación entre la acción y el resultado. Cuando el resultado no se produce, escuche bien, cuando el resultado no se produce a pesar de la voluntad que sí tenía el actor o el delincuente de realizarlo, y los medios puestos en ellos no se dan, entonces solamente existe aquella figura que vamos a ver más adelante que se conoce como tentativa. La tentativa se va a dar cuando el resultado no se produce, pero la voluntad estaba puesta para que se alcanzara ese fin. Lo único es que por medios ajenos a esta persona no se produce, pero la intención sí estaba. Entonces Luis quería darle muerte a Juan,
y cabal lo encuentra en el callejón tal y como se lo propuso, señor juez. Pero Luis, al momento de que tiene a Juan frente a él, saca su arma de fuego y le dispara, pero el problema es que cuando le dispara el arma se traba o tiene algún defecto y ya no se percuta el arma, lo que le da tiempo a don Juan salir corriendo e irse. Pero la intención sí estuvo, señor juez. A él sí quería darle muerte a Juan. Por lo tanto, solicito que se le ligue a proceso. ¿Por qué? Por el delito de homicidio en grado de tentativa. Más adelante vamos a ver cómo se castiga la tentativa, porque también se castiga penalmente y se puede castigar fuerte dependiendo del delito que sea. Bien, también tenemos como forma de acción la imputación objetiva. La imputación objetiva en los delitos de resultado siempre hay una relación de causalidad entre la acción y el resultado. Es decir, una relación que permite en el ámbito objetivo la imputación del resultado producido al autor de la conducta que lo causa. La relación entre la acción y el resultado se denomina imputación objetiva del resultado. En este segundo caso, escuche bien, los delitos de resultado siempre hay una relación de causalidad entre acción y resultado. Es decir, una relación que permite, ¿qué va a permitir? En el ámbito objetivo o con claridad o con certeza, imputarle ese hecho a una persona y la imputación del resultado producido al autor de la conducta que lo causa. A eso se le denomina imputación objetiva del resultado. Entonces tenemos que dentro de las formas de la acción como elemento positivo del delito, la primera forma o primer elemento positivo del delito es la acción, la acción y resultado y la imputación objetiva. Teorías sobre la relación de causalidad. En relación a estas teorías se dice que hay dos, la teoría de la equivalencia de condiciones y la adecuación. En la teoría de la equivalencia de condiciones dice que todas las condiciones de un resultado son equivalentes. Todas las condiciones de un resultado o con los que se alcanza un resultado van a ser equivalentes, van a tener relación, van a estar conexas. Mientras que la adecuación, esta teoría nos dice que solo es condición aquella que generalmente adecuada para producir el resultado. La adecuación dice que solo va a ser relevante para el derecho penal solo aquella condición, aquella que generalmente adecuada para producir el resultado. Esas son teorías en cuanto a la acción también, ¿verdad? Pero vamos más allá a lo que nos dice específicamente nuestro Código Penal, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, un primer elemento positivo del delito es la acción. Acción que se produce cuando hay voluntad, y cuando hay voluntad se alcanza un resultado. Esa es la acción que penalmente le interesa al derecho penal, pero esa acción que se ejercita en un hecho que tiene o reviste las características de delito. Pero el derecho penal no solo castiga por accionar, sino que también por dejar de hacer. Y cuando castiga por dejar de hacer, es lo que en derecho penal conocemos como la omisión. ¿Qué es la omisión? Es el otro elemento positivo del delito, porque se puede delinquir por hacer y por no hacer. Entonces, ¿qué es la omisión? La omisión que importa al derecho penal es aquella que alguien debió realizar. El delito de omisión consiste siempre en la infracción de un deber impuesto por la ley en función de la protección de determinados bienes jurídicos. ¿Qué es la omisión? La omisión que importa al derecho penal es aquella en que alguien debió realizar y no realizó. El delito de omisión consiste ¿en qué? En que siempre en la infracción de un deber impuesto por la ley en función de la protección de determinados bienes jurídicos. Entonces, hay algunas normas que ordenan acciones y la omisión de las mismas pueden producir resultados. Repito, hay algunas normas que ordenan acciones y la omisión o no cumplir estas pueden producir resultados. Es decir, el ordenamiento penal sanciona en algunos casos la comisión de algunas acciones determinadas. Como por ejemplo, una persona paralítica en silla de ruedas no omite auxiliar a alguien que se está ahogando. ¿Por qué?
porque él mismo no está en condiciones de realizar alguna acción. Él tiene ahí alguna atenuante, no pudo ayudar a la persona que se estaba ahogando en la piscina porque él es paralítico, está en silla de ruedas, él no puede hacer ningún movimiento, ninguna acción, no pudo hacer nada para poder auxiliarlo. Caso distinto es aquella persona que está en una de las sillas en las que se recuesta, se está bronceando y ve que la persona se resbala en la piscina o se tira y no se da cuenta que se tiró a la parte más profunda de la piscina y se empieza a ahogar. Entonces él ve que se está ahogando, pero también dice, me acabo de poner mi líquido bronceador, me tiro al agua, se me va a quitar ese líquido y es caro, ya que alguien más lo ayude, y al final no hay nadie más que lo ayude y la persona que estaba dentro de la piscina se ahoga. Él tenía el deber de hacer algo, porque sí tenía las posibilidades de hacerlo, sabía nadar, se puede parar, caminar, gritar, pero no hizo absolutamente nada. Tenía un deber de prestarle auxilio a esta persona que se estaba ahogando de alguna manera. Si no podía nadar, por lo menos gritar, llamar a alguien que lo auxiliara, pero no hizo absolutamente nada. Entonces aquí a él bien se le puede imputar el delito de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque por negligente, por imprudente, por negligente sería más que todo, no hizo absolutamente nada. Llena las características de ese artículo 12, actuó con negligencia, por lo tanto, sí omitió prestar auxilio. Esa es la omisión que le interesa al derecho penal. Entonces, la omisión que importa al derecho penal, dijimos que es aquella a la que alguien debió realizar algo, ¿verdad? Entonces, el deber jurídico se incumple ¿en qué momento? Al omitir el sujeto la acción que corresponde al deber mismo. Por ejemplo, otro ejemplo de omisión que le interesa al derecho penal. Hablemos de un médico, de un cirujano que tiene que operar a una persona. Llega la persona, es enviada al lugar donde va a realizarse la operación correspondiente en el quirófano, pero el médico llega, el cirujano, y olvidó desinfectar sus instrumentos que le van a servir para esa operación. Y se da cuenta, pero sin embargo continúa. No va a pasar nada y opera a la persona. Resultado de esa operación y de haber utilizado esos instrumentos infectados, se produce una infección en el paciente. Y esa infección le produce la muerte. Ahí hay un delito de omisión y este médico puede ser imputado por el delito, sindicado por el delito de ¿qué? De homicidio culposo. Toda vez que él tenía el deber como médico, él lo sabía que tiene el deber de desinfectar todos sus instrumentos que le van a servir para una operación quirúrgica. Sabe que va a haber una invasión en el cuerpo de una persona. Entonces, al omitir desinfectar, él comete una omisión que era un deber para él. Entonces, ahí es responsable de un hecho ilícito que reviste características, en este caso un delito de homicidio culposo. Así es como funciona la omisión, muchachos, para el derecho penal. Disculpen. El deber de evitar el resultado, ese es el deber que él tenía, evitar esa muerte. Él iba a operar para mejorar la salud de su paciente, sin embargo, provocó la muerte. Él tenía un deber de evitar el resultado. Entonces, es necesario que el sujeto tenga la obligación de tratar de impedir la producción del resultado. A esta posición, aquella que está como el médico que tiene ese deber de evitar esos resultados negativos, se le llama posición de garante. El derecho penal denomina a estas personas que tienen el deber de prestar auxilio y no lo hacen, una posición de garante, y convierte al sujeto en garante de que el resultado no se producirá. Abramos nuestro código en artículo 18. ¿Qué dice el artículo 18? Cambios de comisión. Y dice el artículo 18: quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si él lo hubiera producido. Cambios de comisión, artículo 18 del Código Penal.
Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido. Artículo 18. Entonces, esto nos lleva a hablar un poco de las formas en que opera la acción o conducta delictiva. ¿Cuáles son las formas en que opera la acción o conducta delictiva? La conducta humana suele operar de dos maneras diferentes o distintas: un obrar activo y un obrar pasivo. Repito, la conducta humana suele operar de dos maneras distintas. Puede ser un obrar activo o un obrar pasivo. Un obrar activo, que es accionar o la acción, y un obrar pasivo, que es la omisión. En otras palabras, la conducta humana entonces puede operar ya sea por acción o por omisión, ¿sí? Entonces veamos algunos casos o ejemplos de ella. Por ejemplo, delitos de acción o comisión. Delitos de acción o comisión. ¿Qué nos dice? En los delitos de acción o comisión dice: en ellos la conducta humana consiste en hacer algo que infringe una ley prohibitiva. Delitos de acción o comisión. ¿Qué es lo que nos dicen los delitos de acción o comisión? En ellos la conducta humana consiste en hacer algo que infringe una ley prohibitiva. Cuando dice consiste en hacer algo, en la realización de un movimiento corporal, ¿sí? En ellos, podríamos decirlo, en ellos la conducta humana consiste en hacer algo, o sea, la realización de un movimiento corporal que infringe una ley prohibitiva. Ejemplo, veamos otra vez el artículo 123, el delito de homicidio. En la comisión del homicidio se infringe ¿qué prohibición? ¿Qué prohibición hay en el artículo 123 del delito de homicidio? Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Diere muerte. ¿Cuál es la prohibición? No matar. La prohibición es la de matar. Entonces, en estos delitos de acción o comisión dices cuando la conducta humana consiste en hacer algo, la realización de un movimiento corporal que infringe una ley prohibitiva, como el artículo 123 y todos los demás tipos penales, ¿verdad? Que prohíben ciertas conductas y si no serán sancionadas o penadas con prisión. Ese es un ejemplo claro o clásico de un delito de acción o comisión. Delitos de pura omisión. ¿Cuáles son los delitos de pura omisión o también denominadas omisión impropia? Delitos de pura omisión o omisión impropia. En estos delitos de pura omisión u omisión impropia, en ellos dice la conducta humana consiste en no hacer algo, infringiendo una ley preceptiva que ordenaba hacer algo. En ellos la conducta humana consiste en no hacer algo, con lo cual infringe una ley preceptiva o una norma preceptiva que ordena hacer algo. Esto es cuando la ley sí ordena que debemos hacer algo y no lo hacemos, entonces cometemos delitos de pura omisión o omisión impropia. Un ejemplo de este podemos ver veamos nuestra ley. Artículos, vamos al artículo, el artículo 156 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 156 del Código Penal? Omisión de auxilio. Eso sí lo dice y lo establece el Código Penal. Quien encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años, a una persona herida, inválida o amenazada de inminente peligro, omitiere prestarle el auxilio necesario según las circunstancias, cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal, será sancionado con multa de 25 a 200 quetzales. Aquí solo es multa y una multa irrisoria hoy en día. En este tiempo, en el año 73, cuando entró en vigencia este código, definitivamente era 25 a 200 quetzales, era mucho dinero. Por eso es que algunos penalistas decimos que ya este código penal necesita una revisión en algunas penas, obviamente sin violentar los derechos humanos de las personas, pero que hay unos delitos que sí deben ser revisados en cuanto a su consecuencia jurídica como esta, ¿verdad? Porque cualquiera puede ver a un niño y entonces lo deja, lo más que van a cobrar son 200 quetzales, ¿verdad? Entonces
puede pasar por alto algo tan importante como es la omisión de auxilio. Este es un ejemplo claro de los delitos de ¿qué? De pura omisión o omisión propia. También tenemos delitos de comisión por omisión. Delitos de comisión por omisión, o que también se le conoce como omisión impropia. Aquí dice que la conducta humana infringe una ley prohibitiva mediante la infracción de una ley preceptiva. En los delitos de comisión por omisión o omisión impropia, indica que la conducta humana infringe una ley prohibitiva mediante la infracción de una ley preceptiva. Veamos el artículo 18 otra vez, por favor. Cambios de comisión. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, tiene el deber jurídico de evitar. Veamos un ejemplo de estos delitos de comisión por omisión o omisión impropia. Por ejemplo, la madre que da muerte a su hijo recién nacido, ¿cuándo? Cuando no le proporciona los alimentos que por ser recién nacido, pues no puede procurarse por sí mismo. Repito, la madre que da muerte a su hijo recién nacido al no proporcionarle los alimentos que por sí solo no puede procurarse. Aquí la madre está violentando una norma prohibitiva, que es la de homicidio, porque está dando muerte a una persona, y está violentando una norma preceptiva, porque como madre sabe que tiene el deber, ¿qué deber? De alimentar a su hijo recién nacido. Es su hijo, es sangre de su sangre, dirían por ahí, fruto de su fruto, ¿verdad? Etcétera. Pero ella tiene el deber de ¿qué? De procurar alimentarlo para que él viva, crezca y se desarrolle. Sin embargo, omite darle alimento, y el recién nacido, por ser recién nacido, pues no puede procurarse para sí mismo esa alimentación. Entonces la madre, al no hacer eso, provoca la muerte de su menor hijo. Estamos ante un delito de homicidio, que de acuerdo a la teoría del delito tendríamos que analizarlo bien para ver si es un homicidio simple, si hubo intención de que el niño se muriera, o si es un homicidio culposo, que por alguna situación ella omitió y por negligencia, por imprudencia lo dejó ahí y olvidó darle de comer. Entonces ya ahí es donde entra en la teoría del delito. Si yo fuera el fiscal, me iría por la línea: no, señor juez, mira, ella no tiene ninguna enfermedad, ninguna limitación, realmente lo hizo con intención, hay dolo en su actuar, en su accionar, por lo tanto es un delito doloso, debe castigársele con el delito de homicidio, el cual se castiga de 15 a 40 años de prisión. Si soy el defensor, entonces yo voy por la teoría del delito: señor juez, no es cierto, mire, ella posiblemente estaba en una situación donde emocionalmente no estaba bien, y eso pues provocó que realmente descuidara la alimentación de su menor hijo, y el descuido es culpa, porque ese descuido pudo haber sido por negligencia o por imprudencia. Entonces eso, si hablamos de la negligencia e imprudencia, que dice el artículo 12, señor juez, del Código Penal, dice el artículo 12, delito culposo. El delito es culposo con ocasión de acción u omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Entonces ella cayó en una de estas situaciones, señor juez. Entonces, dependiendo el caso concreto, así debemos hacer el análisis respectivo y adecuar la teoría del delito a nuestro argumento, razonamiento y fundamentación para un caso en concreto. Entonces ahí tenemos los delitos de comisión por omisión u omisión impropia. Y por último veamos los delitos de pura actividad. También hay delitos que se conocen hoy en día de pura actividad. ¿Cuáles son esos delitos de pura actividad? Dice que son aquellos delitos que no requieren de un cambio efectivo en el mundo exterior. La regla general es que cuando se comete un delito siempre va a haber un cambio en el mundo exterior. La muerte de una persona, la apropiación indebida de algo que no nos pertenece, era de otra persona y ahora considero que es mía, el robo, el hurto, todo tiene un cambio en el mundo exterior. Pero mire, estos delitos de pura actividad, lo que dice, son aquellos que no requieren de un cambio efectivo en el mundo exterior. Es suficiente la pura conducta humana, dice. No requiere un cambio efectivo en el mundo exterior, sino basta con la pura conducta humana, delitos de pura actividad. Un ejemplo de este podría ser donde no hay cambio en el mundo exterior, sin embargo,
es típico y puede ser penado por la ley penal. Hoy tenemos una nueva ley nosotros en Guatemala, hace unos años pues, pero hoy en día, que antes no teníamos, la ley contra el crimen organizado. La ley contra el crimen organizado en el artículo 4 habla de qué delito. El delito de asociación ilícita. ¿Y qué dice el delito de asociación ilícita? Ese delito de asociación ilícita es de donde 3 o más se reúnen para planificar la comisión de delitos. Ahí no están provocando ningún cambio en el mundo exterior, pero por el solo acto de participar en la misma se comete el delito de asociación ilícita, delito de pura actividad. La relación de conexidad o causalidad en la omisión. Lo que interesa en los delitos de impropia omisión es la posibilidad que tuvo el sujeto de evitar un resultado y no lo hizo. La oportunidad en los delitos de pura actividad de no ir a esa reunión, pero fue solo con el acto de su presencia o que participar, cometió el delito de asociación ilícita, porque se reunieron para planificar la comisión de delitos. Entonces, tengamos en cuenta todos estos delitos de acción o comisión, delitos de pura omisión, y delitos de comisión por omisión o omisión impropia, delitos de pura actividad. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá. Solo logramos ver lo que es en esta clase, lo que es la teoría, lo que es el delito, la teoría general del delito, los elementos positivos y negativos del delito, su clasificación, y desarrollamos todo el tema de lo que es la acción y la omisión. En la próxima semana seguimos viendo los elementos positivos del delito que nos hicieron falta, como es la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad en especial. Eso también es un tema bastante amplio y vamos a desarrollarlos la próxima semana. Gusto de saludarlos, bendiciones para ustedes. Les estaré enviando el documento respectivo de la clase de hoy. Por la tarde, cuando finalice de dar clases, tipo 6:30 que finalizo de dar clases, entonces por la noche o a más tardar mañana temprano al chat que ya tenemos, ahí les voy a enviar toda la información correspondiente, ¿verdad? Para que reciban el documento del día de hoy. Para quienes no están en el chat, si hay alguno que aún no está en el chat de Derecho Penal 1, puede primero tener la app de Telegram, el chat de Telegram, no WhatsApp, sino Telegram. Y pueden escribir al número 3137-3806 para que ahí los agreguen al chat y ahí van a encontrar toda la documentación y documentación extra que los compañeros se han estado compartiendo, que veo que son muy buena documentación, que les va a ayudar a fortalecer lo que hemos estado estudiando. Entonces, muchas gracias por su atención, muchachos, bendiciones, feliz Día de la Madre para quienes son madres. Nos vemos nos conectamos la próxima semana, siempre a la 1 de la tarde, y como ya indiqué, estaré enviando el documento hoy en la noche o mañana, más tardar mañana temprano. Que descansen, muchachos, buen domingo, cuídense.